Salvador Jesús de Nazaret. Oh santo ler de Bouchente ler di Veililio Santo. Vamos a seguir con este tratado de introducción, un tratado de introducción a la patrística. Hemos venido desarrollando la lectura de los primeros documentos y haciendo comentarios e invitándolos a ustedes a que hagan estudio de varios testigos del trabajo apostólico que hicieron, vaga redundancia, los apóstoles en sus discípulos y lo que los discípulos nos dejan. Lo que los discípulos nos dejan es la Didaché, que es un documento de 16 capítulos que nos ayuda a entender cómo la iglesia caminaba en doctrina. Didaché, 16 capítulos, muy buenos, debes de leerlo. Tenemos la carta escrita por Policarpo a los filipenses, debes de leerla, una carta muy corta, doctrina pura de un discípulo de Juan y también discípulo de Pablo. Bendito sea el Señor. Tenemos la carta de Clemente de Roma, un discípulo de Pablo, está en Filipenses capítulo 4, lo puedes buscar. Excelente carta, doctrina sólida, que usted debe de leer. Y tenemos las cartas, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, que le escribió las 7 cartas a cada una de las iglesias, y una carta que le escribió a su amigo y hermano de armas, Policarpo. Entonces hoy nos toca hacer un poquito de comentarios sobre la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios. Es importante estudiar esta carta porque Efesio, Pablo le escribió una carta, aparece en la iglesia de Apocalipsis, y ahora Antioquío hace memoria de ese trabajo prosecutivo de enseñanzas sobre la iglesia de Efeso. Igualmente me gusta haber estudiado la carta a Policarpo a los filipenses, porque también Pablo escribió a los filipenses. Entonces, ¿quién fue Ignacio de Antioquía? Yo tomé este escrito que está acá, te lo pueden ver, de una página que yo recomiendo, que es una página que el fundador es bautista. Los bautistas se han caracterizado por ser personas metódicas. Yo soy pentecostal, pero amo mucho la literatura bautista de Editorial Clie, Samuel Vila, Francisco La Cueva. Mi expositor favorito, mi maestro y doctor, Enrique Lang, es bautista, filólogo de la Iglesia Bautista de España, con influencia de los bautistas del sur. Entonces, por esa parte, me gusta por la seriedad que ellos muestran en el contexto histórico, en los comentarios. Esta página Vite es muy buena, muy buena. Te enseña registros históricos, hacen comentarios muy ponderados, muy equilibrados, muy centrados. Me da la impresión que no tienen esos sesgos, ¿verdad? No tienen esos sesgos que he visto yo en otros hermanos bautistas. Así que les invito a visitar la página Vite. Vite, ahí parece la palabra B, Vite. ¿Qué recoge Vite de Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía. Vamos a estudiar, repito, la doctrina de Ignacio de Antioquía, estudiando una carta, la carta que escribió a Efesio, ¿verdad? Perdón, estoy levantado desde temprano y quizás me ha afectado un poquito el sereno, porque a mí me gusta ir a orar en el patio. Yo oro y leo la Biblia en el patio de mi casa, contemplando la naturaleza en ese mover natural. Ignacio de Antioquía, un discípulo del apóstol Juan, pero también de Pablo, porque recuerden que Antioquía fue donde Pablo y Bernabé hicieron un trabajo misionero, y Antioquía se convirtió en un lugar de reunión de los apóstoles, ahí donde Pablo reprende públicamente a Pedro.
Entonces es importante que ustedes, que Ignacio de Antioquía hereda el trabajo de Pedro y el trabajo de Pablo en Antioquía y de Bernabé. Allí es donde por primera vez se le llama a los discípulos cristianos. Un discípulo del apóstol Juan se convirtió en el primer mártir asesinado por su fe en el Coliseo romano. ¿Por qué este obispo le rogó a sus hermanos que lo dejaran morir? Una pregunta que hace la página. Este hombre iba a morir, lo sabía y estaba dispuesto a entregar su vida. El único problema, según su perspectiva, es que los cristianos querían impedirlo. Alrededor del año 107 después de Cristo, por razones que aún nos resultan desconocidas, Ignacio de Antioquía, que se cree que va del año 35 al año 108, se cree que fue el niño que se le presentó a Jesucristo en un momento dado. La tradición habla de Ignacio de Antioquía, que fue el niño que se le presentó delante de Jesús. El anciano obispo de esa ciudad tan importante para el imperio fue acusado ante las autoridades romanas y condenado a morir por negarse a adorar a los dioses del imperio. Fue enviado a la capital romana con una escolta de 10 soldados con el objetivo de que su muerte contribuyera a los espectáculos dedicados a celebrar la victoria de Roma sobre los dacios. Camino a ser sacrificado, Ignacio escribió 7 cartas, conocidas como las cartas de Ignacio de Antioquía. Hoy hacen parte de los documentos más valiosos del cristianismo antiguo. En ellas se expresó acerca de sí mismo, de las circunstancias de su juicio y su muerte, del modo en que interpretaba lo que estaba sucediendo. El niño de Mateo 18. Ignacio nació probablemente alrededor del año 30 al año 35, por lo cual sabemos que era ya anciano cuando escribió las cartas. Tenía alrededor de 70 años cuando escribió las cartas. Esto es un milagro que durara 70 años, porque las personas morían. La tendencia a morirse las personas en el tiempo romano era a los 20 y algo. Pablo duró también casi 70 años, Pedro también duró 70 años, así que los siervos de Dios, apologetas, tienden a durar mucho. Yo le pedí al Señor no durar tanto. Yo creí que para esta fecha no estuviera en la tierra, pero Dios me ha dicho que me prepare para tener algunos años más de vida. Me gusta mucho hacer contemplación, mirar el cielo, orar, y eso hace que uno dure más. Cuando usted se levanta a las madrugadas, se acuesta temprano, ¿verdad? Yo me acosté anoche a las 9 y me levanté a las 3 y algo, a las 4. Cuando uno tiene ese sistema de vivencia, tiende a durar mucho, el cerebro se resguarda. Se cree que se convirtió a una edad temprana. Él y su amigo Policarpo fueron discípulos directos del apóstol Juan. El historiador Eusebio dijo que el propio apóstol Pedro dejó instrucciones para que Ignacio dirigiera la iglesia de Antioquía. Por eso que los católicos dicen que es un sucesor de Pedro. En su carta, Ignacio mencionó repetidamente que llevaba el sobrenombre de portador de Dios, lo cual es indicio del respeto del que gozaba en la comunidad cristiana. De hecho, surgió una leyenda según la cual Ignacio fue el niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de quienes le rodeaban en el pasaje de Mateo 18, aunque si realmente nació en el año 35, esta teoría no puede ser posible. Pero más allá de la leyenda, lo que sí sabemos con certeza es que a principios del siglo 200, Ignacio gozaba de gran autoridad en toda la iglesia cristiana, pues era el segundo obispo de una de las más antiguas e influyentes comunidades cristianas. Se trata de la iglesia de Antioquía, la misma desde que Pablo y Bernabé emprendieron sus viajes misioneros. Pablo y Bernabé emprendieron sus viajes misioneros desde Antioquía. Eso es importante que usted lo sepa. Recuerde que estamos estudiando patrística, estamos estudiando los documentos que desde mi óptica son los más valiosos a estudiar. Didache
carta de Policarpo a los filipenses, carta de Clemente a los corintios, las 7 iglesias de Ignacio, las 7 cartas a las 7 iglesias por Ignacio, la carta que escribió Ignacio a Policarpo y un documento que se me suma, la Didache, aparte de la Didache, también el Tratado Trinitario de Novaciano. Ya lo hemos comentado, Novaciano nos enseña claramente de cómo una persona que está de acuerdo con la Trinidad aún fue acusado de hereje por Cornelio, por no permitir el relajamiento, aún siendo trinitario al estilo de Atanasio, porque Novaciano creía en un verbo engendrado y hecho por el Padre, ¿no? Una expresión muy descabellada de parte de él. Me llama mucho la atención porque en el capítulo 31 de Novaciano, en el capítulo, es el único texto que él forza la filosofía y no establece una conexión con la teología del Antiguo Testamento como lo viene haciendo. Pocas palabras, ese capítulo 31 es el más espurio de Novaciano, pero no fue contradicho porque Atanasio creía también lo mismo, el engendramiento eterno, y muchos de los patriarcas creían en eso, el cual yo no creo. Para mí la Trinidad siempre ha sido Jehová eterna. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, ¿verdad? Y el Verbo fue el que vino a encarnarse. Parece que en la iglesia de Antioquía, sigo leyendo, existían diversas facciones, algunos de los cuales había llevado su doctrina a extremos tales que provocaron la vehemencia y oposición del anciano obispo. Puede que su acusación ante los tribunales haya resultado de estas controversias, porque el hermano Ignacio de Antioquía luchaba con los ebionistas que negaban la deidad de Cristo, y los docetistas que negaban la humanidad de Cristo. Dos corrientes malignas y perversas. Los judíos que negaban que Jesús era de la carne solamente, esos eran los ebionistas, y los docetistas creían que negaban la naturaleza de Cristo, la naturaleza. De estas dos corrientes que todavía están presentes a través de los arrianos y a través de los modalistas. Los modalistas, al colocar a Jesucristo como Dios Padre, están colocando, ¿verdad?, de manera indirecta, negando la naturaleza de Jesucristo, porque el Verbo se hizo carne, el Padre no se hizo carne, es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad Divina, que era el Verbo cara a cara con el Padre, como se nos revela en el Nuevo Testamento, el Padre, pero en ese momento era Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sigo leyendo: en su camino hacia Roma, Ignacio y los soldados que los custodiaban pasaron por Asia Menor, y muchos cristianos de la región vinieron a verle. Ignacio pudo recibirlo y conversar con ellos en varias ocasiones. Tenía además un escribano también creyente que redactaba las cartas que él dictaba. Eso es lo que necesito yo, una persona que me ayude a escribir los libros que queremos escribir, Reglamento Interno para la Felicidad Conyugal. Se me viene a la mente, se me había escapado en la introducción. Recuerde que nuestro profeta Moisés dijo que le preguntemos a los años y que le preguntemos a los ancianos. Jeremías dijo: preguntad por la senda antigua. Entonces, estudiar la patrística es una herramienta provechosa de la multidisciplina de la teología, del quehacer teológico. Es importante estudiarla. La patrística no me da una doctrina infalible, pero me ayuda a entender qué doctrinas manejaban los primeros testigos oculares de los discípulos de los discípulos. Uno de ellos, Ignacio de Antioquía, Policarpo, como le dije, la Didache, Clemente de Roma, y un poquito más distante, el primer tratado trinitario amplio por Novaciano, un pentecostal. Novaciano defendió en el capítulo 29 sí, que habla de la neumatología del Espíritu Santo,
que el Espíritu Santo es el que pone profetas. Por eso que estos deben ser estudiados para analizar qué visión tenían estos primeros discípulos. La patrística que viene después de su doctrina yo la veo muy deficiente, muy defectuosa, más defectuosa que la que tienen estos hermanos, que aunque no eran infalibles, sus cartas se aproximan mucho a la infalibilidad. No son infalibles, repito, son falibles, pero ofrecen la mejor perspectiva de acercamiento a la doctrina ortodoxa. Quiere decir que toda esta doctrina de Policarpo, de Ignacio, de Antioquía, de Clemente, de Novaciano, vamos a decirlo así, y de Ireneo, de Justino Martí, representa pues la iglesia ortodoxa, que tenía pequeñas pinceladas de un cambio. Había como que una inspiración un poco más sombría. Yo considero que la inspiración plenaria, completa, infalible, es plenaria. Cuando decimos plenaria es que es toda, absoluta, infalible, es hasta Juan. Todo lo que leamos después es inspirado por hombres de Dios. El Espíritu Santo estaba guiados, inspirado, educado, en plenitud de la caridad, pero no había ese grado de infalibilidad. Sigamos leyendo, amados. Ahora, ¿cómo es que un preso que iba a ser condenado a muerte podía tener un escribano y reunirse con hermanos en la fe mientras iba a ser asesinado? En esa época no existía una persecución general contra los cristianos de todo el imperio. Solo se condenaba a quienes eran acusados por alguien. Por lo tanto, todas estas personas procedentes de diversas iglesias podían visitar casi sin restricciones a quien habían sido condenados a morir por el mismo delito que ellos practicaban. Vemos claramente, hermano, mira, yo creo que las disputas en contra de Ignacio le levantaron calumnias de sedición. O sea que los mismos hermanos de la fe, aquellos que habían apostatado en el docetismo, que negaban la naturaleza humana de Cristo, y los ebionitas, que negaban la parte divina de Jesucristo, levantaban calumnias en contra de Ignacio. Las cartas de Ignacio, las 7 cartas de Ignacio, son en su mayor parte el resultado de esas visitas en la prisión. Desde la ciudad de Magnesia, el obispo Damas, los presbíteros en diácono habían ido a su encuentro. De Trales había venido el obispo Polibio, y Éfeso había enviado una delegación numerosa encabezada por el obispo Onésimo, que algunos han señalado como el mismo que se menciona en la carta de Filemón. Interesante esto. Ignacio denunció en su carta división como el comienzo del mal, lo cual pudo estar relacionado con el hecho de que participó en varios debates con tenacidad. A los ebionistas que exigían el mantenimiento de la ley judaica de Magnesia, ubicada cerca de Éfeso, los escribió mordazmente: es indignante pronunciar el nombre de Jesucristo y vivir en el judaísmo. Los ebionistas negaban la deidad de Cristo y al mismo tiempo trataban de judaizar. Mira las palabras contundentes que dijo Ignacio: es indignante pronunciar el nombre de Cristo y vivir en el judaísmo. Tremendo, ¿verdad? También lanzó ataques similares contra los docetistas, quienes creían que Cristo solo tenía apariencia humana, apariencia de humano. Negaban la humanidad de Cristo, el padecimiento. Sobre esto dijo: cualquiera que creyere semejante tontería de que Cristo solo parecía sufrir no podía llamarse realmente un mártir. Tremendo, ¿no? Padre Santo, el que creyera que los padecimientos de Cristo eran solo apariencia no podía ser digno de llamarse mártir por el nombre de Cristo. Aún dudaba de la salvación de los que morían mártir creyendo en el docetismo. Contundente las palabras de Ignacio. Ignacio les escribió a esas iglesias desde Mirna, más tarde desde Troa,
Escribió otras 3 cartas, una a la iglesia de Esmirna, otra a Filadelfia y otra a su amigo Policarpo desde el año 69 al año 155 que vivió Policarpo aproximadamente, dispuesto a morir por Cristo. Seguimos leyendo el tratado de mis hermanos Vite. Pero la carta que nos puede resultar más reveladora es la que Ignacio escribió desde Esmirna a la iglesia de Roma. De algún modo, Ignacio había recibido noticias de que los cristianos de Roma estaban haciendo gestiones para librarle de la muerte. Pero Ignacio no vio tal proyecto con buenos ojos. Ya estaba presto para sellar su testimonio con sangre, y cualquier gestión que sus hermanos romanos pudiera hacer les haría de estorbo. Esto es importante resaltar. En ninguna de las cartas que Ignacio escribió, Ignacio reconoce a Pedro como obispo, como papa. Eso nos debe llamar mucho la atención para los hermanos católicos. 7 cartas y no se reconoció a Pedro como papa. La historia habla por sí sola. Por esa razón, el anciano obispo le escribió a sus hermanos de Roma: temo vuestra bondad que pueda hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis. Pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios. El propósito de Ignacio era que, según él dice, ser imitador de la pasión de Cristo. O sea, ya él le decía a los hermanos de Roma: mire, yo sé que usted tiene mucho poder allá en Roma, porque la iglesia de Roma a la cual Pablo le escribió fue la iglesia, una de las iglesias más organizadas y más ejemplares. Fueron 2 iglesias ejemplares que Pablo escribió: la iglesia de Roma y la iglesia de Tesalonicenses, que eran ejemplos de él, imitadores, y que su fama se había regado. La que estaba en Tesalónica y la que estaba en Roma. Entonces él temía de que esa influencia podía llevar a que detuvieran su martirio. Él quería ir a partir. Ignacio consideró que solo cuando se enfrentara al máximo sacrificio es que empezó a ser discípulo, decía él. Por tanto, lo único que quería que los hermanos romanos pidieran para él no era libertad, sino fuerza para enfrentarse a la prueba. Él continuó diciendo: para que no solo me llame cristiano, sino también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré libre en Cristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Tremenda valentía de Ignacio. Tremenda valentía de Ignacio. Ya él tenía 70 años, se sentía ya cansado. Me he sentido cansado también con 55 años. Entonces ya él quería partir y descansar. Descansar de tantas cosas difíciles que vive uno. Los ataques de los docetistas, los ataques de los evionistas, los ataques de los mundanos. Así son estas redes, hermano. Estas redes son terribles. Son terribles. La razón por la que Ignacio estuvo dispuesto a enfrentarse a la muerte fue que a través de ella llegaría a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Luego dice: si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios. Pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser una simple voz humana. Así veía su muerte aquel hombre que marchaba gozoso hacia las fauces de los leones en el Coliseo romano. Bandada de bestias. Poco tiempo después, Policarpo de Esmirna escribió a los filipenses pidiendo noticias acerca de lo que había sucedido con Ignacio. No sabemos a ciencia cierta qué les respondieron sus hermanos de Filipo, aunque todo parece indicar que Ignacio murió como esperaba, poco después de la llegada a Roma. La meta final de Ignacio era imitar en todo a Jesucristo, incluyendo su muerte inocente. Los detalles de la muerte de Ignacio se pierden en la historia, pero no deseo de que su vida cuente para algo.
ahora comienza a ser un discípulo. Dejen que el fuego y la cruz, bandada de bestias, huesos rotos, desmembramiento, vengan sobre mí. Así siempre, y cuando llegue a Jesucristo, Ignacio murió posiblemente en el año 108 en el Coliseo romano. Este estudio, dándole crédito a mis hermanos de Vite, Giovanni Gómez Pérez. Giovanni Gómez Pérez es fundador, director de Vite, director de proyectos en FLIAT, una agencia de marketing de contenidos. También es teólogo y miembro de la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá, Colombia, casado con Pilar y padre de Sara. Tremendo contenido, haciéndole honor a mis hermanos de Vite y dándole crédito a Giovanni. Les acabo de leer esto para que ustedes puedan tener un muy buen referente. Aquí tengo dos cartas que quisiera comentar un poquito. Efimio no deja de desparramar herejías. Darwin Pérez. Oye, mano, qué calumniadores hay por acá en estas redes. Pobre hombre, chico. Vamos a leer un poquito, hermano, algunas ideas de nuestro hermano Policarpo. Aquí tengo las cartas de Policarpo, las he bajado, de Ignacio de Antioquía. Vamos a hacer algunos comentarios de algunas cosas que he subrayado. Yo la leí toda. Usted la puede bajar por internet. A mí se me bajó en 4 hojitas. 4 hojitas usted puede leer esta carta que Ignacio escribió a los Efesios. San Ignacio dice: he acogido, en el primer capítulo, en Dios nuestro nombre bien amado, que habéis adquirido por vuestra naturaleza justa, según la fe y la caridad en Cristo, nuestro Salvador, imitadores de Dios. Según la fe y la caridad en Cristo, nuestro Salvador, imitadores de Dios, por vuestra naturaleza justa. Ignacio, igual que Jesucristo, lo hubiesen acusado los concilios herejes. Después del concilio de Nicea se dieron concilios que son herejes, son heterodoxos. El concilio de Nicea es un concilio heterodoxo, porque quita el gobierno del Espíritu Santo y establece el gobierno humano a través de Constantino. Allí empieza una terrible debacle. Ignacio y Jesucristo hubiesen sido acusados de pelagianos, porque mira lo que dice Ignacio: habéis adquirido por vuestra naturaleza justa. Jesús dijo, hablando de los 4 creyentes, el último, que de corazón recto y bueno dan fruto con perseverancia. Jesús sabe muy bien que todos nosotros de una manera vamos a fallar, pero tenemos suficientes méritos creativos por el mismo Dios para nosotros ir hacia el bien. Es mentira pensar que toda nuestra naturaleza es pecaminosa y podrida, y que no hay nada en nuestro ser que no nos pueda acercar a la verdad. ¿Eso es un mérito para quitarle el único mérito que se merece en Cristo Jesús? No, hermano. Que Dios, cuando te creó puro y limpio en el vientre, perfecto, pero los ambientes nos tuercen. Siempre en el ser humano va a quedar una cuota de naturaleza divina que Dios puso desde el huerto del Edén en cosas semejantes a él, y que después del huerto esa naturaleza divina todavía está en nosotros. Dios lo que te está pidiendo es que actúes en lo que él te dio desde el principio. Evidentemente toda la salvación es de él, porque inclusive el que tú hayas nacido es creación de Dios. No tenemos nada de que alardear, que podamos decir, no, que Dios nos dio algo primero y después nosotros ahora le vamos a dar algo que él no nos dio. No, desde el nacimiento ya Dios nos dio la fe y el libre albedrío para tomar el buen camino o el mal camino. Eso es para aquellos que acusan a Jesucristo y a mi persona de pelagianos. Bendición, hermano Winter, pastor de la iglesia Alianza
cristiana resplandece. Bendiciones, Douglas. Un abrazo, Douglas. Bendiciones eternas. Un abrazo, hermano. Hermano, te ofrezco disculpas porque me retiré y porque estaba cansado en ese día y no quería contender, hermano. El hermano llegó tarde, me pareció que estaba fuera de lugar, que él comenzara a rebatir lo que ya habíamos discutido y no quise engancharme en esa discusión infértil. Entonces me bajé y dejé tranquilo, agarré el video, ahí lo tengo grabado. Después con un tiempo analizaré qué cosas dijo él y qué cosas no dijo. Pero él evidentemente es de base calvinista. Yo no soy de base calvinista, hermano. Quiero que sepa, por eso que estoy explicando esto, lo de Ignacio, ¿no? Los calvinistas, los monergistas, estoicos, deterministas, herejes. Son herejes. Agustín Hipona fue un hereje desobediente a las primeras cartas de los padres apostólicos, de la sinergia. Y trajo esa herejía maligna que ha alimentado el calvinismo, el monergismo, y ahora las iglesias están relajadas creyendo que la salvación no se pierde. Entonces, por eso es que yo soy anticalvinista regio. Eso en mi vida no se negocia con calvinistas monergistas, deterministas que han traído esa doctrina de demonio anticristo. Entonces, para no alimentar ese fuego que hay en mí, que yo sé que el hermano es de base calvinista, aunque él no lo diga, pero es de base calvinista. Cuando tú le atribuyes la maldad a Dios de haber creado un ser y de haber cerrado los ojos a un ser para que no vea la salvación, estás acusando a Dios de maldad, de injusticia sin saberlo. ¿Por qué? Porque él no quiere aceptar que un versículo en el Antiguo Testamento está velado por el misterio, pero ya en el Nuevo se develó. Tú no puedes retroceder hacia atrás para buscar lo oculto cuando ya en los capítulos del Evangelio está develado el misterio de la piedad. Ya está develado. No puedes hacer eso. Bueno, por eso fue que me bajé. Dios te bendiga, Nicky. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Entonces miren cómo Ignacio es sinergista. Lo hubiesen condenado como pelagiano. Bendito sea el nombre de Jesús. En el capítulo 3, Ignacio habla de que no podemos ejercer señorío sobre la iglesia. No podemos ver a los obispos como infalibles. Es lo que dice. Yo no os doy órdenes como si fuera alguien. Porque si yo estoy encadenado por el nombre, no soy aún perfecto en Cristo. Así que aquí se acabó la infalibilidad papal. Ignacio habla de su imperfección. De su imperfección. Ahora he hecho más que comenzar a instruirme. Dice, ahora no he hecho más que comenzar a instruirme. Os dirijo la palabra como a condiscípulos míos. Esto es muy bonito. Muy bonito. Bendiciones, doctor Efimio. Mi respeto para usted. Gracias, José Castillo. Un abrazo. Hermano José Castillo, yo quisiera tener un conversatorio contigo, chico. Con amor y fraternidad. Te respeto y sabiendo... Jonathan me comentó lo que tú viviste y el desprecio y la persecución que enfrentaste en la luz del mundo. Y yo quisiera conversar porque yo vengo de ese tipo de maltrato, ¿no? Y hemos venido tratando de curar esa herida para no caer en extremos que puedan perjudicar un gobierno sano. Entonces yo te invito, mi hermano José Castillo, cuando quieras, y después de yo comentar la carta de Ignacio, pudiésemos subir y hablamos, dialogamos, hermano. Te respeto y más ahora sabiendo que fuiste maltratado por ese gobierno que yo sé que no están atendiendo lo que el mismo Ignacio de Antioquía está enseñando, hermano. No al señorío. Pedro habla para no teniendo señorío. Y tuviste muchas razones para separarte, hermano. Y me considero un aliado de ti y mi respeto también para tu hijo. Tu hijo, bueno, cayó por allí unas cositas, pero pero eso se pasa la página y ya. Tu hijo, porque tiene el mismo celo que tú tienes,
vienen maltratados allí y bueno, con razón hablan así, ¿no? Ahora yo los entiendo. Ahora yo te entiendo y de verdad que me consolido y me confraternizo contigo en esa experiencia y no quisiera ser piedra de tropiezo, al contrario, darte quizás sugerencias, algunas ideas que podamos compartir como hermanos, como amigos, al mismo nivel, nada de superioridad sobre ti, sino al mismo nivel como hermanos, nos sentamos, conversamos y dialogamos, hermano, y en lo que te pueda apoyar, te apoyo en el aspecto de una campaña, no sé, ¿no? Lo lamentable es que quizás yo estoy aquí en el Zulia, pero me hubiese gustado congregarme ahí un rato contigo y conversar y en la campaña apoyarte, si vas a fundar un campo, si vas a fundar una iglesia, si vas a organizar una iglesia para que no repita los errores del pasado. Esa es la idea, hermano Castillo. La idea es que usted aprenda de esos errores como los aprendí yo, y todavía estoy fundando iglesias que no atropellen a los hermanos. Para que tengas una idea, hermano José Castillo, yo en la iglesia no anoto quién diezma y quién no. Eso se eliminó en el aspecto de enseño, que es una obligación de conciencia, pero no anoto quién diezma, para que nadie se sienta presionado por mí o porque no. Vas a pasar al altar si diezmáis. No. Cada quien tendrá que hacer su evaluación y les ruego que sean fieles con esa parte, porque los tacaños no heredarán el reino de los cielos. Para que sepas, hermano José Castillo, para que vayas entendiendo cuál es mi perspectiva, de qué aprendí de esos maltratos y que estoy tratando de fundar iglesia y ayudar a quien sea que quiera hacer una iglesia, y yo lo acompaño, pues no como que yo voy a ser la cabeza de ustedes, no, nada de eso, hermano, nada de eso. Yo soy un hermano como tú, como cualquier otro, que nos sentamos, que cometemos errores y todo eso. José Castillo no cree en iglesia presencial. Bueno, ya yo entiendo por qué él tiene algunos aspectos muy duros, porque fue maltratado, hermano Carlos, y no sin razón. Carloncho, no sin razón, fue maltratado, y eso hay que... Mire, Dios me ha amenazado y me ha dicho que hay de aquellos pastores que dispersan al rebaño. Hay de aquellos pastores que atacan, que maltratan al rebaño y después entonces los acusan de divisores. Amén, pastor. Si vamos a hablar, ahorita no puedo, pero voy a ver en qué momento lo hacemos. Sí, hermano Castillo. ¿Para qué? Para que entendamos, para que tú me entiendas a mí, tendrás que escuchar mi trauma recuperado y sanándome todavía. Hace 25 años me vine, hermano. Todavía tengo una cuenta pendiente por allí con algunos que no se han querido sentarme conmigo y me difaman. Y entonces se ponen molestos porque yo me defiendo y explico públicamente el abuso de poder que se me infringió. Y que yo no quiero que se siga cometiendo con usted y con otros más, porque mira lo que produce el abuso y el señorío. Personas que entran en un conflicto emocional, que esa situación te afectó a ti y creo que tu hijo también está afectado. Bueno, vamos a ver cómo podemos buscar el equilibrio. Dios me lo bendiga, pastor. Gracias, José. Te bendiga. ¿Cómo podemos aliviar eso, hermano? Aprovechémonos de esa experiencia traumada, siervo amado. Aprovechemos esa experiencia difícil para aliviar la válvula. Yo miraba con mucha severidad a mi hermano Jaime Puerta y a otros legalistas. Pero el Señor me dijo así en una madrugada, y no hace mucho: el legalismo ha servido a mis propósitos. Porque de allí sales tú y allí salí yo, y vamos a tener una iglesia mejorada en que no cometamos esos errores. Ojalá y no los cometamos. Porque Saúl persiguió y mató injustamente, pero David terminó haciendo lo mismo, matando a un líder fiel, a Urías. Creo en la iglesia que se forme conforme a Efesios 2:20. Amén. Yo también. Fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Por eso es que creo en los 5 ministerios. Date cuenta que Jaime Puerta no ha querido llamarse apóstol. Ya eso dice que hay un cesacionismo allí. Un cesacionismo, porque cuando él se reconoce como apóstol, tiene que reconocer a otros apóstoles y se le va a acabar, y se le acaba el papado pastoral que él, sin darse cuenta, está ejerciendo, que es un papado pastoral. Porque hay pastores que se creen papitas chiquitos. En cambio, cuando tú reconoces al apóstol, vas a tener que reconocer al profeta también, que te va a corregir. Vas a tener que aceptar al evangelista, al pastor,
el anillo de compromiso y al maestro de la palabra. ¿Tú has visto que en las iglesias Luz del Mundo se presente un maestro de la palabra? No, porque hay semi-cesacionismo. Y hay que trabajar esa incredulidad. Bueno, hermano, te dejo esa invitación cordial. Espero que tu hijo regule un poquito el discurso, que creo que lo ha hecho. Lo ha hecho Jonathan. Hermano, tomó una postura elegante y sabia. Y yo fui y yo también a él. Yo también a él me manifesté mis dispensaciones y mis discursos. Ok. Vamos a ver aquí, vamos a seguir leyendo. Obediencia al obispo en el mismo tono de voz. El 6. ¿Dónde puse yo eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Un Rey divino, siento la de favor. Dice el 7, el obispo debe ser reconocido por sus buenas obras. Dice acá. Toméis el tono de Dios en la unidad. Cantéis a una sola voz por Jesucristo al Padre, a fin de que os escuche y os reconozcan por vuestras buenas obras. Ahí está, hermano. Si hay algo que vamos a reconocer en el obispo o en el líder principal, es sus buenas obras. Pero si anda golpeando y maltratando, no podemos reconocerlo, ¿no? Bendito sea. Génesis capítulo 6 de análisis varón. Espero su respuesta. Los Nepillín. Génesis capítulo 6. Bueno, vamos a ver. Vamos adelante. Vamos a terminar el comentario de Ignacio de Antioquía. Mire, una joyita que conseguí de mi hermano Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar acá algo antes de irnos a atender a los hermanos que quieran subir. Vamos a saludo, obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver acá. Engendrado, pero no engendrado. Aquí, una palabra que Ignacio de Antioquía habla, en el cual se hace igual que yo. Yo no creo que Jesucristo fue engendrado en la eternidad. Estudien en hebreo para que no muera engañado por la doctrina romana. No, hermano, en español, porque yo no soy filólogo. ¿Cuál es la respuesta? Los gigantes genéticas según la Biblia. Hoy día más por sensaciones que por verdad. Tengo días esperando tu respuesta. Es que apóstol hoy no existen. Por cada uno de los 5 ministerios no pasan por la Biblia. Estudia en hebreo, puertas solo ore por los puertas, solo cree en los pastores. Por eso es cesacionismo. Y eso también es peligroso, o un semi-cesacionismo. Jesús, por eso es que él tiene errores, porque no reconoce a los maestros de la palabra. Los gigantes de Génesis, hermano, eso no es un tema de interés. Bueno, vamos a ver aquí oro. Vamos a ver aquí engendrado, pero no engendrado, el 13. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice acá, una joyita de Ignacio. No hay más que un solo médico, dice Ignacio en el capítulo 7. No hay más que un solo médico, carnal y espiritual, hablando de Jesús. Engendrado y no engendrado. Dios venido en carne, en la muerte venidera, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y ahora impasible, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuchen bien lo que dice nuestro hermano Ignacio en cuanto al Sermón del Monte. Ora sin cesar, en el 10, por los otros hombres, porque hay en ellos esperanza de arrepentirse. Mira lo que dice, ¿no? Mi hermano Ignacio de Antioquía creía que las personas se arrepienten y pueden ser salvas. Para que lleguen a Dios. Para que lleguen a Dios. Para que lleguen a Dios. Esto es el 18.
Él coloca el 18, se me escapó. Dice, frente a su ira vosotros sé mansos, a su jactancia vosotros sé humilde, a su blasfemia vosotros vuestras oraciones, a sus errores vosotros sé firmes en la fe, a su fiereza vosotros sé apacible, sin buscar imitarlos, ser manos suyos por la bondad y buscar ser imitadores del Señor Jesucristo. Orar sin cesar, hermano, y al mismo tiempo mantenerse en los preceptos de Jesús. Aquí, adornados todos de los preceptos del Señor Jesucristo. Ignacio hablaba de que teníamos que adornarnos, con los preceptos, con las palabras de Jesús. Muy bonita carta, hermano. Yo les invito a que la lean completa. Me gusta más la carta de Clemente de Roma, es más bíblico Clemente de Roma. Aquí nos habla en el capítulo 13, 12, 14, nos habla sobre congregarnos. Pablo dice en el 13, poned pues empeño en reuniros con frecuencia para rendir a Dios acciones de alabanza, porque cuando vosotros reunís a menudo, las potestades de Satanás son abatidas. Qué tremendo, ¿no? Que en la reunión nos encontramos abatiendo a Satanás. Entonces es una carta preciosa, hermosa, que nos habla acerca de la obediencia a los mandamientos de Jesús, centrados, hermano, en una doctrina hermosa, preciosa. Usted puede leer Ignacio de Antioquía. Aquí algunos católicos, de manera irresponsable, dicen que Ignacio defendió la virginidad perpetua de María. Eso es falso. En el capítulo 19 dice: el príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María. Entonces ellos dicen, el príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María. Entonces ellos dicen, está diciendo que María fue virgen perpetua. No es lo que dice el texto, no es lo que dice el texto. Y a su alumbramiento. ¿Qué hizo el Señor con José y María? Los escondía de allá para acá, porque Herodes andaba buscando para matar al niño. ¿Recuerdan eso? A igual que la muerte del Señor, 3 misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. O sea, eso que ocurrió en el pasado, donde Dios veló, escondió el nacimiento. No sabemos los detalles de cómo fue el alumbramiento de Jesús, ¿no? El alumbramiento, cómo parió, cómo lo jalaron al muchachito. La virginidad también de María, ¿no? Cómo es que, siendo virgen, fue engendrada por el Espíritu Santo. Si tomó del óvulo de María, o si Dios puso el óvulo y el esperma en el vientre. Ya sabemos que para ser descendiente Jesucristo de David tenía que venir por la línea genética, pero las dos genealogías hablan es de la línea genética de José. Quiere decir que José, padre adoptivo, que es donde usan los ebionitas, que José engendró a María, pues que fue hecha por el esperma de José. Es una herejía. Entonces, si Dios pone las dos genealogías en base a José, es porque ahí se está utilizando un hebraísmo. Al Jesús nacer del vientre de María y ser María madre de Jesucristo, y siendo María la esposa de José, entraba en la promesa por un hebraísmo. Si un judío criaba a un hijo, era su hijo. Así de simple y sencillo. Entonces, esa es los comentarios, hermanos, de la carta de Ignacio. Vamos a ver si hay por aquí algo que me llame la atención, que lo pueda volver otra vez a leérselo. Pero creo que tengo muchas notas.
la unidad de los sacramentos en la iglesia y la humildad, las iglesias y los hermanos unidos en la iglesia. Ignacio habla mucho de la unidad de la iglesia. Dice acá, esto es importante: los carnales no pueden hacer obras espirituales, ni los espirituales obras carnales, como tampoco la fe puede hacer las obras de la infidelidad, ni la infidelidad de la fe. Porque aquellas mismas obras que vosotros hacéis en la carne son espirituales, pues es en Jesucristo que vosotros las hacéis. O sea, aquí el hermano deja clarito, Ignacio de Antioquía deja clarito, que una persona no puede morir en la carne, como le enseña MacArthur, que si mueren suicidados, ¿verdad? Si se mueren suicidados, entonces, ¿qué texto quieres, Bonaire? ¿Qué texto quieres? De Ignacio de Antioquía, la ley completica, hermano. Ignacio de Antioquía refuta a los papas. Refuta a los papas, hermano. Bendito sea el nombre de él. La carta de Ignacio de Antioquía, en términos generales, nos lleva a una iglesia, a una obediencia cristocéntrica, a una iglesia de los apóstoles, sin los dogmas marianos. Aquí no hay dogmas marianos. Aquí no hay dogmas marianos. Aquí lo que hay es, hermano, la verdad develada de Pablo, de Juan, a uno de los primeros obispos, en este caso Ignacio de Antioquía, que fue gran obispo de ese lugar. Ajá, Bonaire, ¿cuál es el? Dame el texto. ¿Qué texto? ¿Qué texto te voy a dar, muchacho? Bueno, hermano, ya allá por esta parte hemos empezado. Pueden subir los que quieran subir, si quieren hacer alguna pregunta. Pero uno de los temas fundamentales es que en ninguna de las cartas aparece que Ignacio le haya dado una preponderancia o un primado a Pedro. Brilla por su ausencia el primado de Pedro en las 7 cartas. No hay primado de Pedro, muchachos, en las cartas de Ignacio de Antioquía. Así que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Miren lo que dice acá el capítulo 7. Porque algunos hombres con perversa astucia tienen el hábito de tomar para todo el nombre, o sea, el nombre de Jesús, pero obrando de otro modo y de manera indigna. Aquellos debéis de evitarlo, como a las bestias salvajes. Son perros rabiosos que muerden a escondidas. Debéis de estar en guardia, porque sus mordeduras esconden una enfermedad difícil de curar. No hay más que un solo médico, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios venido en carne, en la muerte vida verdadera, Hijo de María, Hijo de Dios, primero pasible y ahora impasible, nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo versículo de Ignacio de Antioquía. Y dice: nadie pues os engañe, como por otra parte no os dejéis engañar, siendo enteramente de Dios, cuando sobre vosotros no se abata ninguna querella que pudiera atormentaros. Entonces quiere decir que verdaderamente vosotros vivís según Dios. No soy vuestra víctima expiatoria, y por vuestra iglesia yo me ofrezco en sacrificio. Efesios, iglesia que es renombrada por los siglos. Los carnales no pueden hacer obras espirituales, ni los espirituales obras carnales. Así que si un papa llegaba a hacer obras carnales, como ocurrió en la historia, que fueron asesinos crueles, eso estaban endemoniados, hermano. Eso estaban endemoniados. Se me va a descargar aquí el telefonito. Vamos a ponerlo a cargar. Bueno, hermano, ya le hemos hecho comentarios de la carta de Ignacio, un abreboca de 1 hora. Espero que usted pueda disfrutarlo, escuchándolo. Esto lo voy a subir en Facebook, en YouTube, en TikTok de 1 hora.
y usted empiece a leer y baje la carta. Poco a poco las va leyendo. Yo me levanté hoy a las 4, terminé de leer una parte de la carta de Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, me tiene enamorado. Clemente con su teología, hermosa teología. Clemente, hermano, tiene una versatilidad en los textos tremenda. Clemente, en vez de ponerse a escuchar comentarios de Samuel Millós, de Francisco La Cueva, póngase primero a ver estos primeros líderes, hermano, para que usted vea la decencia doctrinal que tenían, que no eran infalibles, pero hermano, oye, inclusive la carta de Clemente de Roma fue considerada inspirada casi 300 años. Casi 300 años, la carta de Clemente de Roma fue considerada como parte del canon del Nuevo Testamento. Para que usted lo sepa, casi 300 años. Así que es una carta hermosa, bella y maravillosa que usted debe de leer. Bueno, por acá tenemos a varios hermanos. Si usted quiere hacer una pregunta, véngase, suba. Aquí está mi hermano Carloncho, que tiene un buen rato aquí. Carloncho. Hoy en la mañana tuvimos un conversatorio. Bendito Dios para siempre. Con Carlos Marín. Este Carlos Marín es duro, man. Uf. Este Carlos Marín es duro. Voy a quitar el efecto de esta pantalla porque no me... Entonces, vamos a... Siervo amado, un abrazo. Dios le bendiga y le guarde. Bendiciones, pastor. Buenos días. Buenos días, hermano. Claro, sí, en la mañana estaban hablando ahí con el Carlos Darwin. Tiene su doctrina, él está fundamentado en, por ejemplo, en el calvinismo. Según su punto de vista, es un pentecostal. No sé qué pentecostal será, porque es una nueva denominación, reformada. Pero no, es un calvinista que es un apóstata de los pentecostales que pasó a ser un calvinista oculto, hermano. Eso, como hablaba Pablo, que habían, Pablo los llamó falsos hermanos, pues ya eso no es un pentecostal que abraza Teotocos, un pentecostal que abraza el calvinismo. Ya eso no es pentecostal, no se puede llamar pentecostal. Yo le iba a tapar la boca porque él nombró a Daniel Wallace, paso que no es santo de mi devoción. Daniel Wallace es un neoliberal que ellos aceptan con preferencia el texto crítico, ese texto arriano, porque es un texto arriano. Pero dentro de los